Hola chicas y chicos, hoy vamos a repasar el concepto de masa atómica y masa molecular, pues nos será útil para realizar cálculos estequiométricos. Definimos la masa atómica como la masa que posee un determinado elemento. En el sistema internacional, la masa atómica se mide en unidades de masa atómica, cuyo símbolo es la letra minúscula U. En la tabla periódica se suele indicar la masa atómica en la esquina superior derecha de la celda de cada elemento. Por ejemplo, vemos que la masa atómica del hidrógeno es 1,01 U, aunque en la práctica se toma como 1. La masa atómica del oxígeno es prácticamente 16 U, mientras que el cloro es 35,45 U y para el hierro 55,85 U. Ahora definimos la masa molecular como la masa de un determinado compuesto en unidades de masa atómica y será igual a la suma de las masas de los átomos que componen la molécula. Por ejemplo, la masa molecular del cloruro de hidrógeno es igual a la suma de la masa atómica del hidrógeno más la masa atómica del cloro. Esto es igual a 1U, que corresponde al hidrógeno, más 35,45U, que corresponde al cloro. Otro ejemplo es la masa molecular del trióxido de dihierro. Es igual a la suma de 2 veces la masa atómica del hierro más 3 veces la masa atómica del oxígeno, ya que cada molécula de trióxido de dihierro está formado por 2 átomos de hierro y 3 de oxígeno. Si realizamos las operaciones, tenemos que la masa molecular de este compuesto es 159,7 U. El procedimiento para calcular masas moleculares nos será útil para calcular la masa molar de un compuesto, que veremos en las siguientes diapositivas. En esta diapositiva vamos a definir el concepto de mol, que suele confundir mucho a los alumnos. El mol es una unidad de medida de la cantidad de sustancia. Tradicionalmente se define el mol como 6,022 por 10 elevado a 23 partículas, átomos, moléculas, etc. Este número se conoce como número de Avogadro. La pregunta que cabe hacerse es, ¿por qué ese número? ¿Y qué significa realmente un mol? A efectos prácticos, un mol es como un paquete de unidades, lo mismo que una decena o una docena. Todo el mundo entiende rápidamente que una docena de átomos son 12 átomos. De la misma forma, un mol de átomos serán 6,022 por 10 elevado a 23 átomos. O un mol de mesas serán 6,022 por 10 elevado a 23 mesas. Ahora expliquemos por qué agrupamos los átomos y moléculas en moles. Uno de los principales instrumentos de medida en el laboratorio es la balanza, para medir masas. Y una pequeña cantidad en gramos de cualquier elemento tiene del orden de trillones de átomos. Es mejor agruparlos en lo que llamamos mol, para poder seguir usando las ecuaciones químicas como hemos aprendido. Pero en vez de leerlas en átomos o moléculas, las leemos en paquetes, que en este caso es el mol. El número de Avogadro se escogió por convenio para que la masa en gramos de un mol de un determinado elemento coincidiese en número con la masa atómica de dicho elemento. Esto significa que un mol de un determinado compuesto va a tener el mismo valor numérico que su masa molecular. Entonces definimos la masa molar de un compuesto como la masa en gramos de un mol de dicho compuesto y coincide en número con la masa molecular del compuesto. Es decir, el mol y la masa molar permiten estudiar las reacciones químicas en relaciones sencillas de números, que son los coeficientes estequiométricos de las ecuaciones químicas. Y, para pasar fácilmente dichos cálculos a gramos, se utiliza el concepto de masa molar. Por ejemplo, la masa molar en gramos de un mol
de átomos de hierro va a coincidir en número con la masa atómica del hierro. Esto es, la masa de un mol de hierro o masa molar del hierro es 55,85 gramos por cada mol. De la misma forma, la masa molar del trióxido de hierro será igual a 2 veces la masa molar del hierro más 3 veces la masa molar del oxígeno, lo que da como resultado 159,7 gramos por cada mol de trióxido de hierro. En la definición de masa molar se establece una relación directa entre la masa en gramos y el número de moles de una determinada sustancia. Por ejemplo, si un mol de hierro corresponde a 55,85 gramos, 2 moles serán el doble de masa, esto es 111,7 gramos de hierro. Es decir, la masa en gramos va a ser igual a los moles por la masa molar. Despejando, tenemos que los moles de una determinada sustancia es igual al cociente entre la masa en gramos y la masa molar de dicha sustancia. En esta diapositiva trataremos de comprender la utilización del concepto de mol, partiendo del ejemplo. Si tenemos 0,6 mol de dióxido de carbono, calcula A. La cantidad de moléculas que hay en 0,6 mol de dióxido de carbono. Para resolver este apartado, debemos razonar. Siempre debemos de tratar de escribir al menos una frase que nos permita comprender las operaciones. En este caso, partimos del concepto de mol diciendo, si un mol contiene 6,022 por 10 elevado a 23 unidades, el número de moléculas en 0,6 mol de dióxido de carbono será igual a la cantidad de sustancia en mol por el número de Avogadro. Esto es 0,6 por 6,22 por 10 elevado a 23, cuyo resultado es 3,6132 por 10 elevado a 23 moléculas de dióxido de carbono. En el apartado B nos preguntan por la cantidad de átomos de carbono y de oxígeno. Como cada molécula tiene un átomo de carbono, si tenemos n moléculas de dióxido de carbono, la cantidad de átomos es igual a 1 por la cantidad de moléculas. Es decir, la cantidad de átomos de carbono es igual a la cantidad de moléculas de dióxido de carbono, que es 3,6132 por 10 elevado a 23 átomos de carbono. Como cada molécula contiene 2 átomos de oxígeno, el número total de átomos de oxígeno será el doble de la cantidad de moléculas. Esto es 7,2264 por 10 elevado a 23 átomos de oxígeno. En la siguiente diapositiva vamos a calcular la masa de esos 0,6 mol de dióxido de carbono, donde podremos observar la gran cantidad de moléculas que hay en una masa muy pequeña de este gas. Ahora nos piden que calculemos la masa en gramos de 0,6 mol de dióxido de carbono. Para ello, aplicamos la relación entre la cantidad de sustancia, la masa en gramos y la masa molar. Es decir, la cantidad de sustancia es igual a la masa en gramos dividida por la masa molar. Si despejamos la masa en gramos, tenemos que es igual a la cantidad de sustancia por la masa molar. Vemos que para terminar la actividad necesitamos conocer la masa molar del dióxido de carbono. Ponemos un asterisco indicando que falta algo por calcular y lo calculamos más abajo. La masa molar del dióxido de carbono va a coincidir en número con la masa molecular de este compuesto, por lo que para calcular la masa molar solo tenemos que utilizar la tabla periódica y fijarnos en las masas atómicas del carbono, que es 12, mientras que la masa atómica del oxígeno es 16. Como cada molécula de dióxido de carbono tiene un átomo de carbono y 2 átomos de oxígeno, la masa molar será la de un átomo de carbono, 1,
por 12 más 2 veces la masa molar del oxígeno, es decir, 2 por 16. Esto nos da como resultado 44 gramos por cada mol. Introducimos este resultado en la ecuación anterior que habíamos dejado a medias y la masa en gramos de 0,6 mol de dióxido de carbono es igual a 0,6 por 44. Operando, tenemos como resultado 26,4 gramos de dióxido de carbono. Con esto hemos terminado la actividad, pero comparemos los resultados de las dos últimas diapositivas. Veíamos que 0,6 mol eran 3,6132 por 10 elevado a 23 moléculas. Y la masa de esta cantidad de moléculas es 26,4 gramos. Estos resultados nos dan una idea de lo pequeños que son los átomos y las moléculas, y la razón por la cual el número de Avogadro es tan grande. Bueno, ya con esto es todo. Hasta luego, chicos, chicas.